Mi nombre es Lautaro Cheuque y quiero presentar el programa radial Somos Revolución, que tiene como objetivo conocer y entender la geopolítica actual, nuestra historia, que es muy importante, y que los pueblos escriban su propia historia. Somos Revolución. FM 713 Radio Escolar. Muy buenos días, compañeros, compañeras, los que están detrás de la pantalla, a las compañeras que están también detrás del vidrio, que no nos saludamos. Buenos días, milagros. Nos encontramos en el episodio número 13, sería ya, de Somos Revolución, donde será muy picante, será... No quiero abusar de la palabra, pero como ya lo dije en los dos episodios atrás, será potente, hablando de manera vulgar, ¿no? Pero que demuestra lo que en verdad será este programa, ¿no? Porque como lo dejamos aclarado en el anterior, hablaremos de marxismo. Y más exactamente de la raíz, justamente, no de buscar información así como así, traerles en una pantalla de celular, por ejemplo, la información, sino del mismo manifiesto. Este manifiesto tan infame en muchos lugares, pero poco leído, ¿no? ¿Por qué es infame? Cuando se habla de manifiesto comunista y del comunismo en general, se habla despectivamente, ¿no? Es como muchos seguramente hablarán quizás de este programa, es lo más probable, ¿no? Lo que muchos por ahí no dicen, pero que dicen este es comunista, capaz. Serán de las cosas que hablan, ¿no? Pero nunca se basan en el manifiesto para criticar, ¿no? Dicen, ay, no, el comunismo es muerte, es una dictadura. Quizás algunos pensarán en esta etapa todavía del programa, quizás alguno que escuche pensará que eso es el comunismo y que quizás nosotros estamos apoyando un régimen asesino, pero no es así. Porque del mismo manifiesto que escriben los dos autores principales, como bien dice acá, Karl Marx y Friedrich Engels, nos vamos a basar para hacer el programa de hoy. Así que nadie, absolutamente nadie, y esto va para ustedes que están detrás de la pantalla, para el que escuche, sea en la condición que sea, quizás el que no vea, si no escuche el programa, porque capaz está haciendo algo de fondo, ¿no? Eso es lo que algunos oyentes me han comentado que hacen, ¿no? De los pocos que con alegría lo digo, me comentan que escuchan el programa, ¿no? Profes que por ahí me han comentado, algunos compañeros también, que quizás pueden estar centrándose en otra cosa, pero yo les pido que se centren en este caso, en este programa, que estén atentos, porque van a ser programas continuos probablemente, porque no creo que alcance a terminar de explicar sobre marxismo en general, sobre comunismo, pero que ya desde ya les aviso que estén preparados, porque no va a ser un programa liviano, no va a ser quizás como el año pasado, que estábamos un poco tibios al principio. Será más potente y dejaremos más marcados el por qué, si a alguno le choca todavía, decimos Che Guevara o injusticia, o Che Guevara o muerte, que es lo que más afecta y lo que más impacta quizás. Para no dar más relleno en esto, vamos a comenzar. Como ya aclaré, me va mal de la garganta, los dos autores principales son Marx y Friedrich Engels, que escriben a mediados del siglo XIX, escriben un manifiesto, es decir, para plasmar, escriben sus ideas, básicamente. Las ideas comunistas, ¿no? ¿Que de dónde viene el comunismo? ¿Qué es el comunismo en el sentido de la palabra? Común, viene de común. Quizás, probablemente, como uno es despectivo y uno prejuzga, ¿no? Para alguno que tenga el comunismo como algo malo, ni siquiera haya pensado en eso, porque nadie se detiene a analizar eso. El comunismo es por común, viene de común. Es decir, es un grupo común, que busca el común, y que abarca ¿a quién? A los comunes.
Es quizás, capaz que piensen que es redundante, pero es necesario aclararlo. Porque, como decía antes, del comunismo se cuentan muchas cosas malas. Porque estamos en el capitalismo, justamente, que es lo que combate el comunismo. Porque el capitalismo, ¿qué defiende? El capital. Que ahí lo iremos explicando también. Leyéndoles un parrafito de acá, porque me basaré, como dije, del mismo manifiesto, voy a comenzar. Este primer pequeño párrafo va a estar conectado con el programa anterior, como ahora lo voy a leer. La Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Como uno de los muchos ejemplos que hay sobre luchas que quedan incompletas, como lo hablamos en el programa anterior, porque la Revolución Francesa, se le puede decir revolución, porque ¿quién dio la cara? Los obreros, como dijimos, quedó incompleta porque al final solo se quiso abolir, sería la palabra, se abolió la propiedad feudal, es decir, la propiedad de los reyes, en provecho de la propiedad burguesa. Esto dice en un primer parrafito que tengo remarcado, que ya lo aclara, ¿no? Es la segunda página del manifiesto. El rasgo distintivo que acá estaremos desarrollando, qué busca el comunismo en este caso, después de definir qué es, en el sentido de la palabra, más simple quizás, ¿qué busca el comunismo? El rasgo distintivo del comunismo y la búsqueda del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, de la propiedad privada en general, es la abolición de la propiedad burguesa, es decir, de personas que tienen riqueza acumulada. Porque ¿qué son burgueses? Como ya lo habíamos explicado en el programa anterior. Son personas, por ejemplo, el ejemplo más simple, dueñas de fábricas, de empresas, de industrias. Los dueños de las grandes industrias, de las grandes empresas, que generalmente en este contexto, por ejemplo, Argentina, son las multinacionales. Porque nacionales no existen prácticamente. En otros países, ya en lo mismo de Europa, sí serían nacionales, pero son esos, ¿no? Los burgueses, los dueños de esas empresas. Y ahora, leyendo el otro párrafo, que describe, que es después de explicárselo en palabras, porque es algo complicado de leer el manifiesto si uno está distraído, ¿no? Tiene que estar muy enfocado. Por eso les digo que escuchen con atención, porque les voy a explicar primero y después voy a leer. Y si se necesita alguna aclaración, lo aclararé, por si quizás no quedó algo claro. Y ahora describiendo según el manifiesto, ¿no? Que es esto que dije, la propiedad burguesa. La propiedad privada, eso me lo voy a aclarar, es privada, porque justamente los burgueses solamente. La propiedad privada burguesa moderna es la última y más acabada expresión del modo de producción, modo de producir, y de apropiación de eso producido, basado en los antagonismos de clases. Antagonismo, villano en una película, por ejemplo. Antagonismo de clase, burgueses con los obreros. Y antagonismo de clase, obreros con burgueses. Es decir, para los burgueses, para los obreros, los antagónicos de clase, que son los que los explotan, son los burgueses. Y para los burgueses, a los mismos que explotan son sus enemigos, porque son los obreros, justamente. A eso se refiere con los antagonismos de clase. En la explotación de los unos por los otros. En la explotación de estos mismos burgueses, que son seres humanos, contra los otros seres humanos, que son los que trabajan, que son los que dan sus horas de trabajo, como lo son los obreros. Nos iremos a la pausa de los cortos. La última aclaración que voy a hacer es que probablemente para el día de mañana le voy a traer a Milagros una imagen para dejar de fondo en la pausa de los cortos, o de la música quizás, que si no salta el copyright traeré para rotar quizás algunas veces entre cortitos y música, ¿no? Y los cortitos claramente quedan pendientes, pero eso ya se los aclaré en el programa anterior, ¿no? De las cosas que quedan pendientes. Así que nos iremos a la pausa de los cortos en este caso y ya regresamos. Somos revolución. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos. Los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Los jóvenes, yo entre ellos, quiero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura. Hay que estudiar de todas. El 1% más rico de la humanidad es responsable de la crisis climática que avanza y se opone a acabar el mundo del
petróleo y del carbón, porque es su propia fuente de riqueza. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. En su poder de prohibición y censura gritan: ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. El libre mercado no era la libertad, como decían, sino la maximización de la muerte. Somos revolución. Volvemos de la pausa de los cortitos, como siempre, con el eterno comandante que nos está mirando, si es que está en algún lado, como decía un poema de Mario Benedetti que se lo dedica: si es que estás, nos estarás mirando, o si es que no estás. Es una duda eterna, pero al mismo tiempo su presencia se siente de alguna manera. Que, agregando además, brevemente, porque estamos medios corriendo con el tiempo, podemos decir, si les explico, mientras les estoy explicando el manifiesto comunista, estamos completando esa parte paulatinamente, ¿no? Usando una palabra que por ahí aprendí, paulatinamente, es decir, al mismo tiempo les estoy explicando la idea en la que defendía al Che. Así que si están interesados en buscar de ese personaje, si están buscando, les estamos explicando de todas formas. Así que sería como un programa con muchas... que los temas abarcan muchos personajes y muchos contextos, ¿no? Porque hablamos de un nuevo sistema. Así que, siguiendo, ¿no? Pero volviendo a leer lo que estaba explicando de la clase burguesa, ¿no? La propiedad privada burguesa que estaba explicando en el anterior bloque, voy a volver a leer para que quede bien claro, porque como no se tiene una idea, como no se puede captar muy rápidamente la idea, y se miente mucho sobre este punto, lo voy a volver a repetir. Vamos a redundar un poco en este programa, vamos a repetir constantemente, creo, en el tema de marxismo, para que quede claro, ¿no? Porque ya que ellos repiten un mensaje de mentira, nosotros vamos a repetir constantemente el tema más cercano, quizás a la realidad. Verdad no hay. Estuve por irme a decir una guasada, como se dice vulgarmente. La propiedad privada burguesa moderna es la última y más acabada expresión del modo de producción y de apropiación de lo producido, basado en los antagonismos de clase, en la explotación de los unos por los otros. Como se decía antes, la explotación del hombre por el hombre, pero en este caso, claramente, como vamos a incluir como se incluye, ¿no? Pero vamos a usar en este contexto claramente la explotación de la persona por la persona, para incluir a las mujeres en ese caso, ¿no? Porque quizás si decimos así, suena como que estamos excluyendo a las mujeres, pero hombre era antes, para el que no sepa, más o menos en la época anterior a este siglo, se decía hombre y se incluía también a la mujer, ¿no? Era un tipo de lenguaje que se manejó en esos tiempos, pero ahora, como son otros tiempos, vamos a decir de la persona por la persona, para incluir también, quizás, como ya se incluía igual, pero para decirlo, para adecuarnos al contexto, ¿no? En este sentido, sigo leyendo textualmente del manifiesto, los comunistas pueden resumir su teoría, los marxistas, ¿no? Podemos resumir, me incluyo, nos vamos a incluir en esto, ¿no? Porque este programa, una de las bases de este programa es esto, así que en este sentido, nosotros, los marxistas, los comunistas, resumimos, luego de haberles explicado esto, nuestra teoría en una fórmula única, que es la abolición de la propiedad privada. Pero la propiedad privada burguesa, vuelvo a aclarar, esa propiedad que nos hace, por la que este mundo es desigual, porque esa propiedad con la que, a base del esfuerzo de las horas de trabajo mal pagadas de los trabajadores, se enriquece el burgués, esa persona dueña de la empresa.
básicamente con estos parrafitos que les leí, estamos resumiendo, ¿no? Pero vamos a seguir desarrollando la idea, en este caso con el trabajo asalariado, que vendría a ser básicamente el trabajo, las horas de trabajo de una persona por un sueldo, ¿no? Lo entendemos fácilmente, lo resumimos, y voy a leer el otro párrafo que tengo acá. ¿Acaso el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para el propietario? ¿Propiedad para el propietario? De ninguna manera. Lo que crea es capital. Es decir, esto también es un punto importante, vamos a describir capital, que es lo que se basa en la defensa de los capitalistas, ¿no? Que defienden su capital, por algo se dicen capitalistas, ¿no? Es capital. Es decir, la propiedad que explota el trabajo asalariado vendría a ser el capital, y que no puede acrecentarse sino a condición de producir un nuevo trabajo asalariado. Es decir, el capital ata, en el mismo hecho de existir de esta manera, de organizarse de esta manera, de organizarse en el capitalismo, ata a las personas a seguir siendo explotadas, ¿no? Y hace, por decirlo así, la línea más larga, que incluye más trabajadores, ¿no? Y ata que más trabajadores sigan realizando trabajos asalariados con un sueldo bajísimo, el mínimo, ¿no? En este caso es el mínimo, antes era ninguno prácticamente, a lo mucho era un pedacito de pan así nomás, cuando no estaba escrita, por decirlo así, la explotación, ¿no? Como dijimos en el anterior programa también, ¿no? Y que no puede acrecentarse, vuelvo a repetir esto para centrarnos de vuelta, y que no puede acrecentarse sino a condición de producir un nuevo trabajo asalariado para volver a explotarlo. Lo que decíamos, ¿no? Y ser capitalista, sigo leyendo acá, ser capitalista significa ocupar no solo una posición puramente personal en la producción, aunque no trabaje en sí en la producción, es parte de la producción, porque quien es el que la organiza en tal caso, y los otros, los obreros, son los que la llevan a cabo, ¿no? A eso se refiere. No solo una posición puramente personal en la producción, sino también una posición social, lo que estaba diciendo. El capital es un producto colectivo, de todos. A eso me refería con que el trabajo asalariado ata a otros. No es solo un trabajo asalariado, uno solo. Si hablamos de uno, de singular, de individual, el que puede producir lo que sería en el final del término capital, ¿no? Son muchos. De ahí vienen las fábricas que ocupan distintos puestos para distintas actividades, ¿no? Para cubrir distintas necesidades para que siga funcionando una fábrica, ¿no? El capital es un producto colectivo. No puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos miembros de la sociedad, y en última instancia solo por la actividad conjunta de todos los miembros de la sociedad. Lo que decíamos, solo que en este caso incluye a todos los miembros de la sociedad, porque es el ejemplo más claro de que una sociedad trabaja para una sola persona, que es en cierta parte de la sociedad también. Y nos sirve de ejemplo, ¿no? Para esto. El capital no es, pues, una fuerza personal, es una fuerza social. Lo que decía, pero para dejarlo claro, ¿no? Vendría a ser eso resumidamente el capital. Una fuerza social, porque incluye toda la sociedad, porque toda la sociedad lo produce, todos los trabajadores de la sociedad producen, ¿no? Para que trabajan en una fábrica. Si el capital es transformado en propiedad colectiva, si ese capital, que es social, porque lo produce, vuelvo a aclarar, lo produce la sociedad, fuera colectivo, es decir, fuera de la misma sociedad que lo produce, el que produce recibe esas ganancias de manera real, de manera real, iba a decir una cosa que capaz que nos íbamos a ir de tema, sino... En consecuencia, si el capital es transformado en propiedad colectiva, no es la propiedad personal lo que se transforma en propiedad social. Solo cambia el carácter social de la propiedad, lo que decía, justamente. Y ésta pierde su carácter de clase. El obrero asalariado se apropia por su lo que el obrero asalariado, quiero decir, se apropia por su actividad es estrictamente lo que necesita para la mera reproducción de la vida. Lo que digo con los salarios bajos. Es solo para que el obrero siga vivo, nada más. Para seguirlo explotando.
es por eso que existe en este caso, porque en los primeros años del capitalismo industrial, podríamos decir, porque el capitalismo puede venir más atrás, se dieron cuenta, ¿no? No, pero este se me va a morir y tengo que volver a ocupar el puesto y capaz que estoy en una situación que no me lo permite. Entonces vamos a atar con unos pequeños suelditos o pequeños pedazos de pan para eso, lo podríamos ver. Seguiremos en el próximo programa desarrollando las ideas marxistas, las ideas comunistas y paulatinamente lo que decía, las ideas de muchos personajes, las ideas guevaristas, podríamos decir en el sentir ideológico, ¿no? Aunque nosotros tomamos al Che también como por su estilo de vida, por su accionar, por su modo de que accionó en este mundo. Hasta la victoria siempre y nos despediremos con un Che Guevara o injusticia, como lo terminamos en el anterior programa.